Bien, para este algoritmo, para leer un número entero y contar sus divisores pares e impares, es importante recordar, ¿no?, cuáles son los el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Cuando resto es igual a 0, vamos a indicar que D es divisible por D minúscula, o D minúscula es divisor por D. Buscamos los divisores. Si el número que estamos leyendo de este teclado es 8, vamos a buscar los divisores desde 1 hasta 8. Si el número n tiene el valor, por ejemplo, de 15, voy a buscar los divisores de 1 hasta 15. Entonces, cuando hago 8 div 1, estoy realizando la división entera. Cuando realizo 8 div 2, la división entera es 4. 8 división entera 3, la división entera es 3. 8 división entera 4, la división entera es 2. 8 división entera 5, la división entera es 1. 8 división entera 6 es 1. 8 división entera 7, la división entera es 1. 8 división entera 8, la división entera es 1, ¿no? Entonces, el operador div es la que utilizamos para la división entera, el operador div. Independientemente de las herramientas que utilicemos, como por ejemplo es el autoflujo, el DFD, el parseInt, cualquiera de ellos tiene su propia estructura para el manejo, pero yo en inicios de clase les había indicado los operadores, y este es el operador de la división entera, y el porciento es el módulo de la división. Entonces, valga la pena la aclaración. Porciento es el módulo de la división. Entonces, cuando quiero hallar el módulo de la división, por ejemplo, 8 módulo 1, en este caso es igual a 0. 8 módulo 2, en este caso es igual a 0. Ocho módulo 5 es igual a 3, 8 módulo 6 es igual a 2, 8 módulo 7 es igual a 1, 8 módulo 8 es igual a 0. Entonces, cuando estoy calculando el módulo, estoy hablando del resto de la división entera. En este caso, cuando el resto de la división entera es 0, entonces esos números son los divisores de 8. Por ejemplo, 1 es divisor de 8 porque el resto es 0. 2 es divisor de 8 porque el resto es 0. Estamos hablando de una división exacta. 4 es divisor de 8 porque la división es exacta. Y 8 es divisor de 8 porque la división o el módulo es, la división es exacta y el módulo es 0. Entonces podemos concluir con todo este análisis que los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. ¿Por qué? Porque los módulos son 0. Entonces, 1, 2, 4 y 8 son los números que dividen exactamente a 8, porque el módulo es igual a 0. Entonces, vamos a leer un número n de este teclado. En nuestro ejemplo 8, vamos a utilizar un contador i. Un contador i que va a ir controlando las veces que estamos realizando las divisiones o las divisiones exactas o los módulos que estamos sacando en este caso.
8 módulo 1 es igual a 0, ¿no? Como 8 módulo 1 es igual a 0, el resto es igual a 0, estamos hablando de una división exacta. Entonces voy a utilizar un contador de divisores exactos. Entonces, 1 es divisor de 8 y voy a contarlo, es 1. Pero acá también voy a indicar que si ese divisor es par o es impar. Como es impar, lo cuenta acá. Va a contar y lo voy a controlar con el contador de divisiones exactas impares. Ahora, paso al siguiente proceso. 8 módulo 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces 2 es divisor de 8. Y lo voy a contar en CDE, contador de divisiones exactas. 2 es divisor de 8. Entonces, es un divisor. 2 es divisor. Entonces, mi contador de divisores cuenta 2. Pregunto si este contador de divisores es par. Sí, es par y lo va a contar, ¿no? En esta variable, contador de divisores pares. Paso al siguiente proceso. 8 módulo 2 es igual a 0. 8 módulo 3 es igual a 2. No es 0. Entonces no lo va a contar. 8 módulo 4 es igual a 0, ¿sí? 4 es divisor de 8, entonces lo contamos. Estamos encontrando el tercer divisor. Ahora preguntamos si es par o es impar. ¿Este divisor es par o es impar? Es par. Entonces mi contador de divisores pares incrementa en una unidad. Ya va a marcar 2. Paso al siguiente proceso. 8 módulo 5 es igual a 3. Como no es 0, no lo voy a contar. No es divisor. 8 módulo 6 es igual a 2. 8 módulo 6 es igual a 2. Entonces no es 0. No lo voy a contar porque no es divisor. No divide exactamente a 8. 8 módulo 8 módulo 6 es igual a 2. No es 0, entonces tampoco lo cuento porque no es división exacta, no es divisor de 8. El módulo es distinto de 0. 8 módulo 7 es igual a 1. El módulo es distinto de 0, entonces 7 no es divisor de 8. No divide exactamente a 8, entonces no lo contamos. 8 módulo 8 es igual a 0. El módulo es igual a 0. Entonces 8 es un divisor de 8. Entonces he encontrado el cuarto divisor y pregunto si es par o es impar. Es par, entonces lo cuenta, ¿no? El contador de divisiones exactas o de divisores pares marca 3, porque he encontrado 3 pares y un solo impar. Y eso es lo que va a mostrar, ¿no? Tenemos un divisor impar y 3 divisores pares. En este caso son 2, 4 y 8, los 3 divisores pares. Y un divisor par es simplemente el 1. Entonces, de esa manera encontramos los divisores pares e impares utilizando el operador módulo de la módulo entre. En este caso, este contador va a ir marcando desde 1 hasta el límite, que es 8. Entonces, vamos a utilizar ahí
En esta parte vamos a utilizar una estructura repetitiva for. Bien, el diagrama de flujo correspondiente para el ejercicio que hemos realizado sería este, ¿ya? Vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a utilizar un contador de divisores en 0, un contador de divisores pares en 0, un contador de divisores impares en 0. Para buscar los divisores, como son divisiones exactas y son divisiones enteras, entonces n debe ser mayor a 0. Entonces debemos leer el valor para n. Vamos a leer valor para n. Un poco esto voy a separar y vamos a leer el valor para n. Bien. Una vez leído el valor para n, lo que vamos a hacer es validar ese n. ¿N es mayor a 0? Preguntamos, ¿no? Sí, tiene que ser un número positivo n para buscar los divisores de dicho número. Como n es mayor a 0, entonces buscamos los divisores del número. Bien, desde i igual a 1, 0 es divisor de todo número. Entonces vamos a empezar desde i igual a 1 hasta n, el incremento de 1 en 1. Preguntamos si n módulo i es igual a 0. Si es igual a 0, contamos las divisiones exactas, digo, los divisores se incrementan en una unidad. Una vez que hayamos encontrado el primer divisor, preguntamos si ese divisor, ese i, es un número par o es un número impar.
Entonces indico y módulo 2 es igual a 0. Es igual a 0. Si eso es cierto, vamos a incrementar el contador de divisores pares en una unidad. De lo contrario, si fuera impar, incrementamos el contador de divisores impares o el contador de divisores impares en una unidad. Sale, luego de verificar, vuelve acá y se incrementa en una unidad y ya tiene el valor de 2. 2 menor igual a 8, sí. 8 módulo 2 es igual a 0, sí. Es igual a 0. Es un divisor. 2 es divisor de 8. Contador de divisiones exactas o contador de divisores se incrementa en una unidad. Ya tiene el valor de 2. Y pregunta 2, módulo 2 es igual a 0. Sí, es un número par. Entonces, quien se va a incrementar es el contador de divisores pares en una unidad. Vuelve acá y ya tiene el valor de 3. Pregunta 8 módulo 3 es igual a 0. No, no es igual a 0. Retorna y vale 4. 4 módulo 2 es igual a 0. ¿Sí? El contador de divisiones exactas se incrementa en una unidad, es decir, el contador de divisores se incrementa en una unidad. Ya vale 3. 4 módulo 2 es igual a 0, sí. El contador de divisores pares se incrementa en una unidad. Vuelve acá y esto vale 5. 5 menor o igual a 8, sí. 8 módulo 5 es igual a 0, no. Por no sale y retorna y vale, en este caso, 6. 6 menor o igual a 8, sí. 8 módulo 6 es igual a 0. 8 módulo 6 es igual a 0, no. Es igual a 2. Sale por falso y vuelve. Y se incrementa en una unidad, vale 7. 7 menor o igual a 8, sí. 8 módulo 7 es igual a 0. No, es 1. Por no, vuelve, retorna al for y ya tiene el valor de 8. 8 menor o igual a 8, sí. 8 módulo 8 es igual a 0, sí. El contador de divisores se incrementa en una unidad, en este caso ya es 4. Y pregunta si ese divisor es par o es impar. Es par, entonces esto se incrementa en una unidad, contador de divisores pares, ya vale 4 y retorna aquí. Y vale 9. 9 menor igual a 8, falso, inmediatamente sale. El número de divisores es 4. Me va a imprimir el número de divisores pares, son 3, y el número de divisores impares son 1. Y finaliza el algoritmo. Si introducen un número que no sea mayor a 0, entonces me va a sacar un error y me indica introduce un número mayor a 0. Entonces, de esa manera podemos ir ejecutando el algoritmo. Vamos a ejecutar el algoritmo paso a paso. Leemos valor para n. En este caso, vamos a leer ya el 8. Volveremos a introducir el 8. Inicializa contador de divisores en 0. Contador de divisores pares en 0.
Contador de divisores impares en 0. Valida n. N, 8 es mayor a 0, sí. Si eso es cierto, va a buscar los divisores de 8 y empieza en 1. El máximo valor que va a obtener es 8, es decir, n es 8. El incremento en una unidad. Y busca los divisores desde 1 hasta 8. Pregunta 8 módulo 1 es igual a 0. ¿Verdad? El contador de divisores general se incrementa en una unidad. Y pregunta si ese divisor que hemos encontrado es par o es impar. Entonces, si es par, lo va a incrementar, pero si no, como 1 es impar, entonces el contador de divisores impares se incrementa en una unidad. Ya vale 1. Y esto retorna y ya tiene el valor de 2. 2 menor o igual a 8, ¿verdad? 8 módulo 2 es igual a 0, ¿verdad? Es un divisor el 2 de 8. Se incrementa el contador de divisores en una unidad de manera general. Pregunta si ese divisor que hemos encontrado es par. Si es par, entonces lo que hace es incrementar en una unidad, ¿no? Contador de divisores pares se incrementa en una unidad. Y luego finaliza ese if, finaliza este otro if y retorna al ciclo repetitivo. Y se incrementa en una unidad, vale 3. 3 menor o igual a 8, ¿verdad? 8 módulo 3 es igual a 0, falso. Sale del if, vuelve al ciclo repetitivo y se incrementa en una unidad. 4 menor o igual a 8, ¿verdad? 8 módulo 4 es igual a 0. Entonces es un divisor de 8. 4 es divisor de 8, se incrementa en una unidad. Tenemos en divisores, tenemos el valor ya de 3. Hemos encontrado ya 3 divisores. Preguntamos si ese divisor que hemos encontrado, que es 4, es par o impar. Es par. Entonces el contador de divisores pares se incrementa en una unidad. Finaliza ese if, cierra ese if. Retorna, analiza el retorno y se incrementa en una unidad y vale 5. 8 módulo 5 es igual a 0, falso, sale del if, analiza retorno, retorna y ya tiene el valor de 6, 6 menor o igual a 8, ¿verdad? 8 módulo 2 es igual a 0, falso, cierra el if, analiza retorno, retorna a la estructura for y ya tiene el valor de 7, 7 menor o igual a 8, ¿verdad? 8 módulo 7 es igual a 0, falso. Sale del if, analiza retorno, retorna a la estructura if. Y tiene el valor ya de 8. 8 menor o igual a 8, ¿verdad? La última vez ingresa. 8 módulo 8 es igual a 0, ¿verdad? Incrementa en una unidad el contador de divisores. Tiene 4. Ese divisor que hemos encontrado, que es 4, pregunta si es par. El último divisor que hemos encontrado, perdón, es 8. Pregunta si es par o es impar. Es par. Entonces, el contador de divisores pares se incrementa en una unidad. Sale de la estructura if, cierra ese if, analiza retorno y retorna. Y vale 9. 9 valida aquí, ¿no? 9 menor o igual a 8, falso. Inmediatamente sale de la estructura for
imprime el número de divisores generales, son 4. De ellos tenemos 3 que son divisores pares y 1 que es divisor impar. Y finaliza el algoritmo. Y podemos observar todo el procedimiento que ha realizado para encontrar los divisores pares. Esa sería la prueba de escritorio, ¿no? He encontrado 4 divisores, 3 que son pares y 1 que es impar. Bien, a partir de este ejercicio podemos ir trabajando ya para determinar, por ejemplo, un número primo. Cuando decimos que un número es primo. Dado un número entero positivo, determinar si es primo y un número es primo si se divide entre la unidad y el mismo número. Es decir, si sus divisores es el 1 y el mismo número. Entonces, los divisores van a ser siempre 2. Y si es 2, entonces vamos a decir que es un número primo. Entonces vamos analizando ese algoritmo cuando determinamos que un número es primo. Ya sabemos cómo encontrar los divisores. Entonces podemos fácilmente indicar cuando un número es primo. Bien, rápidamente entonces vamos indicando que vamos a leer un número n. En este caso, nuestro n de este teclado tiene el valor de 7, ¿no? Entonces, 7 es un número primo. ¿Cuáles son los números primos? Es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y así puntos suspensivos, ¿no? Esos son los números primos. Son aquellos números que tienen 2 divisores, que son la unidad y el mismo número, que se dividen entre sí mismo y entre la unidad. Entonces, simplemente lo que hacemos es verificar si ese número es primo. ¿Cómo lo verificamos? Por ejemplo, para n igual a 7, vamos a utilizar un contador i que va a empezar desde 1 hasta 7. Lo que va a realizar es buscar los divisores de 7. Los divisores de 7 tienen que ser solamente 2. 2 divisiones exactas tienen que tener. Si se trata de eso, entonces decimos y determinamos que ese número es primo. Bueno, vuelvo a recalcar, aquí hacemos la división entera. 7 div 1 es igual a 7. Esa es su división entera. 7 módulo 1 es igual a 0. Y hemos encontrado un divisor. 7 módulo 2 es igual a 1. No es divisor. 2 no es divisor. 7 módulo 3 es igual a 1. 3 no es divisor. 7 módulo 4 es igual a 3. 4 no es divisor. 7 módulo 5 es igual a 2. No es 5, no es divisor. 7 módulo 6 es igual a 1.
6 no es divisor de 7. 7 módulo 7 es igual a 0. 7 no es divisor de... Bueno, 7 módulo 7 es igual a 0. 7 es divisor de 7. Entonces podemos indicar acá como 7 tiene como divisor a la unidad y tiene como divisor a sí mismo. Entonces, el contador de divisores es 2. He encontrado 2 divisores exactas o 2 divisiones exactas. Entonces puedo determinar que 7 es primo. Entonces vamos a construir el algoritmo correspondiente en nuestro autoflujo. Pueden hacerlo de manera manual. Les voy indicando eso que pueden realizar de forma manual. Bien. Tenemos aquí el algoritmo correspondiente para determinar si un número es primo o no. Vamos a leer, vamos a iniciar el algoritmo, leemos n, un número entero positivo y determinamos si es un número primo o no. Entonces, tengo la variable de contador de divisores en 0, n mayor a 0 verifico, for desde i igual a 1 hasta n, el incremento de 1 en 1. Pregunta n módulo i es igual a 0, sí, entonces va contando los divisores. Vuelve y va incrementando i, ¿no? Y aquí, esta estructura lo que va a hacer es encontrar cuántas divisiones exactas tiene. Un número primo tiene solamente 2 divisores, que es la unidad y el número mismo. Entonces, si el contador de divisores es igual a 2, entonces vamos a decir que es un número primo. Caso contrario, vamos a decir que no es primo, ¿no? Simplemente eso es el algoritmo para encontrar o determinar si un número es primo o no lo es. Entonces, ejecutamos el algoritmo. Vamos a leer valor para n, en este caso 7. Y vamos a ejecutar contador de divisores en 0. Preguntamos, validamos si 7 es mayor a 0. Sí, es mayor a 0. Buscamos los divisores. 7 módulo i es igual a 0. Sí. Encontramos un divisor que es la unidad. Y vuelve y vale 2. 7 módulo 2 es igual a 0. Falso. Retorna y vale 3.
7 módulo 3 igual a 0, falso, termina el if, analiza retorno, y vale 4, 7 módulo 4 igual a 0, falso, por falso, retorna y vale 5, 7 módulo 5, falso, no es 0, analiza retorno, retorna y vale 6, 7 módulo 6 es igual a 0, falso, retorna y vale 7, 7 menor o igual a 7, ¿verdad? Ingresa, 7 módulo 7 igual a 0, ¿verdad? Ese es un divisor, entonces el contador de divisores se incrementa en una unidad. Y retorna y vale 8, 8 menor o igual a 7, falso. Pregunta contador de divisores igual a 2, ¿verdad? Entonces este es un número primo. Y finaliza el algoritmo. Y esta es la prueba de escritorio correspondiente a ese número. Podemos ir ejecutando también. Ejecutamos. Por ejemplo, 11 es un número primo. Y dice que 11 es un número primo. Podemos ejecutar nuevamente y decir, por ejemplo, 8. 8 no es primo. 8 no es primo. Bien, ese sería el algoritmo correspondiente para el diagrama de flujo. Para el algoritmo, para determinar si un número es primo o no es primo.